La Cámara de Representantes del Estado de Indiana anunció este jueves que introducirá cambios en la polémica ley de libertad religiosa de ese estado que ha suscitado muchísimas críticas por supuestamente permitir la discriminación de los homosexuales. El presidente de la Cámara Estatal, el republicano Brian Bosma, quiso dejar muy claro que la ley no puede tener margen para permitir la discriminación. El mensaje hoy es claro: Indiana está abierta a los negocios. Damos la bienvenida a todo el mundo. No discriminamos a nadie, insistió el presidente de la Cámara de Representantes. Ya desde el miércoles, el propio gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, pidió al Poder Legislativo del Estado que evalúe los cambios que deben hacerse en la ley de libertad religiosa. Pence aseguró que la legislación ha sido injustamente criticada y erróneamente representada por los medios de comunicación y aseguró que no ampara la discriminación de gays o lesbianas. Nos acompaña en vivo y en directo desde Boston el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, José Gabilondo. Profesor, muy buenas noches, gusto de saludarlo. Bienvenido. Encantado, como siempre. El derecho de unos parece anteponerse al de otros. Esta ley indicaría que en nombre de la libertad religiosa se podría discriminar a homosexuales. La ley no lo pone exactamente en estos términos, pero se infiere que esto podría ocurrir. Y empresas como Walmart, McDonald's, la misma NBA, la Asociación de Fútbol Americano, personajes como la cantante Cher, el actor Ashton Kutcher, se han manifestado en contra. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo con esta ley en Indiana, profesor? Bueno, yo creo que aunque la ley y como la que hizo Arkansas, que se parece mucho, supuestamente habla de la libertad religiosa, el contexto para la ley es este cambio copérnico que vemos en la sociedad que está abandonando ese prejuicio premoderno contra la homosexualidad. De forma que yo creo que, de hecho, estas leyes son para permitir que que personas que se dan cuenta que han perdido la batalla para el matrimonio busquen otra trinchera, y esa trinchera va a ser la idea de la libertad religiosa, porque es lo único que les queda. Ahora, yo creo que es importante porque en este momento, en realidad, solo quedan dos espacios sociales donde tú puedes discriminar abiertamente contra el homosexual. Primero, en la familia. Un padre de familia puede lo que él quiera, y segundo, en el nombre de Dios. De forma que es muy significativa esta contienda. Lo que está en juego es hasta dónde la sociedad va a permitir este tipo de discriminación cuando alguien alega que lo hace por una razón religiosa. Ahora, profesor, luego de estos reclamos de empresas y de organizaciones, el gobernador dice que corregirá la ley para evitar malos entendidos. ¿La solución entonces sería corregir la ley o simplemente no tener una ley de esta naturaleza, porque uno creería que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica garantiza las libertades religiosas? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es curioso porque es cierto que hay una constitución federal, también hay una ley federal que ya garantiza la libertad religiosa, de forma que tendríamos que preguntarnos si existe la constitución y esta ley federal, ¿por qué tienen que haber estas leyes estatales? Y la razón es que hay que interpretar las leyes y estos cambios sociales ocurren a través de la interpretación. Hoy, cuando hablamos de la libertad religiosa, sabemos que no incluye la libertad, por ejemplo, de decir: yo odio a los hispanos porque mi Dios hoy odia a los hispanos, de forma que yo no los quiero en mi tienda. Sabemos que eso no queda dentro de la libertad religiosa, pero todavía hay muchas personas que piensan: bueno, mi Dios me dice que los homosexuales son inferiores y por eso yo no los quiero en mi tienda, en mi hospital, en mi café. Y la sociedad todavía está envuelta en esa discusión, esa conversación grande. Y se va a tener que ventilar en los tribunales, porque aunque se haya... O sea, supuestamente la ley de Indianápolis ya se ha arreglado. Dice que no se puede discriminar contra las personas gay. Pero en realidad queda esta pregunta interpretativa, como tú lo articulaste al comienzo de esta nota. Y yo creo que la única forma que se va a resolver son en tribunales y eventualmente llegando al Tribunal Supremo, que deberá establecer en su momento si esta ley es constitucional o no. Y justamente otra de las cosas que debe resolver el Tribunal Supremo antes de junio es justamente si el matrimonio entre
personas del mismo sexo es legal o no, y todo apunta y todo indica, los indicios que tenemos es que eso eventualmente va a ocurrir. Ahora, profesor, de no hacerse estos cambios, ¿cree usted que el estado de Indiana, un estado de clase media trabajadora, un estado que se debate entre conservadores y liberales, entre demócratas y republicanos, lo que se llama un battleground state, podría verse impactado económicamente si es que no se hacen estos cambios a la ley? Bueno, yo creo que sí, porque o sea, aunque hay personas religiosas que no están de acuerdo con la libertad del homosexual, el mercado ha hablado, o sea, la lana ha hablado, y lo que han dicho estas empresas es que como asunto empresarial no aceptan la discriminación contra el homosexual. Ahora, hay que entender el por qué. No es porque son activistas necesariamente, sino es porque han hecho un cálculo empresarial. Se dan cuenta que, hoy ya no me conviene discriminar, de forma que yo voy a salir a favor de este tipo de cosas. Y también, ojo, es importante que entender que, por ejemplo, en Indiana, el cambio que han hecho supuestamente no permite que, o sea, te da la libertad como homosexual de gastar tu dinero donde tú quieras. O sea, ningún propietario te puede excluir de un negocio. Pero sí te pueden botar del trabajo en Indiana por ser homosexual, y en Alabama y en varios estados. De forma que en el mejor de los casos, bajo esta ley, ya no te pueden negar la entrada a un establecimiento comercial. Pero sí pueden discriminar contra ti en cuanto a contratarte, y es que la sociedad todavía está en este proceso de clasificar la discriminación, decir, bueno, este tipo de discriminación contra el homosexual lo acepto, por ejemplo, la iglesia puede, pero este otro tipo, cuando es el Estado, no lo acepto, y vamos a estar en ese proceso de identificar y clasificar la discriminación, yo creo, por un buen rato. Ciertamente, profesor, y esto justamente, insisto, pasa, esta ley de libertad religiosa que ha causado tanta polémica en Indiana, pasa cuando justamente la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que revisar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es algo que se ha estado debatiendo en cortes durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, profesor José Gabilondo, esta vez que nos acompaña desde la ciudad de Boston, allá en Massachusetts, un estado bastante más liberal en estas materias. Gracias, profesor. Hasta luego.